A lo largo de la historia, la lengua griega antigua ha tenido un impacto enorme no solo en el latín, sino también en múltiples lenguas europeas, incluida la nuestra. Seguramente muchas veces has escuchado palabras como automóvil, biología, teléfono o hiperactivo, sin preguntarte de dónde vienen. Pues bien, hoy vas a descubrir sus raíces y el significado preciso de sus prefijos que harán que no vuelvas a ver el español de la misma forma. Recordemos que un prefijo es una partícula o morfema que se le agrega al inicio de una palabra base o raíz para formar una palabra nueva con un significado diferente. Dicho esto, demos inicio a nuestra lista. Número 1. Auto. Este prefijo proviene del griego autos, que significa uno mismo o por sí mismo, y es común en multitud de palabras cotidianas. Por ejemplo, en la palabra automóvil, auto se refiere a por sí mismo y móvil proviene del latín mobilis, que hace referencia a moverse, es decir, algo que se mueve por sí mismo. Otro ejemplo es la palabra automático, que junto con la raíz griega mema, que quiere decir pensar o esforzarse, significa que actúa por sí mismo. Número 2. Bio. Derivado del griego bios, que significa vida, el prefijo bio nos remite a todo aquello relacionado con la vida en sus diferentes manifestaciones. Es uno de los prefijos griegos más usados en el ámbito científico, sobre todo en medicina, ecología y biología. Precisamente esta última palabra es un ejemplo de su uso. El vocablo griego logia significa estudio o tratado, por lo que literalmente biología es el estudio de la vida. Otro ejemplo es la palabra biografía, la cual se compone del prefijo bios y la raíz grafo, que significa dibujar o escribir, por lo que biografía se interpreta como escribir sobre la vida de una persona. Número 3. Tele. Procedente del griego tele, que significa lejos o a distancia, este prefijo está presente en un sinfín de palabras especialmente relacionadas con la tecnología y las comunicaciones, ya que podemos encontrarlo en todo tipo de dispositivos que operan y conectan a grandes distancias. Solo por nombrar un par de casos tenemos la palabra teléfono, conformada por tele, y el vocablo foné, que significa sonido o voz. De manera que literalmente significa sonido o voz a distancia. También está el término televisión, aunque esta vez la palabra a la que fue añadida proviene del latín visionem, acusativo de vicio, que quiere decir vista o visión. Número 4. Geo. Geo es un prefijo que proviene del vocablo ye, que traduce la Tierra, refiriéndose a nuestro planeta, y da origen a algunas palabras como geometría, la cual se compone también de la raíz metrón, que significa medida, es decir, la ciencia relacionada a las medidas de la Tierra, aunque su traducción más específica hoy en día sería el estudio de las magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio. También podemos citar la palabra geología, de la raíz logia, que significa estudio o tratado, es decir, la ciencia que estudia la Tierra. Número 5. Mono. El prefijo mono proviene de la palabra griega monos, que significa uno o único. Palabras como monocromático, monopolio o monótono la contienen. Para explicar con un ejemplo, citamos la palabra monoteísmo, que se compone de la raíz teos, que significa Dios, y el sufijo ismo, que proviene del griego ismos y significa doctrina, por lo que monoteísmo se define en palabras sencillas como la creencia en un Dios único.
También citamos la palabra monogamia, del griego gamía, que significa matrimonio, y de ahí que la definición actual de monogamia es el matrimonio o emparejamiento con una sola persona. Número 6. Poli. El prefijo griego opuesto al anterior, mono, es poli, el cual procede de la palabra polis, que significa muchos o múltiple. Este prefijo se halla en las palabras que describen multiplicidad o abundancia. De aquí viene la explicación de la palabra políglota, ya que la raíz glota significa lengua. Políglota es literalmente el que habla numerosas lenguas. Como ejemplo también podemos nombrar la palabra polímero, constituida por el prefijo polis, muchos, y el vocablo meros, que significa partes. Los polímeros son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas conocidas como monómeros que se repiten a lo largo de toda la cadena molecular. Otras palabras con este prefijo son polígono, polimorfismo o polinesia. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 7. Neo. Derivado del griego neos, que significa nuevo o reciente, este prefijo se emplea para describir novedades o la renovación de algo ya existente. Lo encontramos en palabras como neolítico, que a su vez se compone de la palabra líticos, que significa relativo a la piedra o de piedra. Neolítico literalmente es la nueva piedra, pero se refiere al último periodo de la Edad de Piedra, clave para el desarrollo de la humanidad tal como la conocemos hoy. También está la palabra neologismo, que se conforma de neo, nuevo, y logos, que se puede interpretar como palabra, es decir, son las palabras, acepciones o giros nuevos introducidos en un idioma. Número 8. Foto. El prefijo foto en español proviene del término griego phos, cuyo genitivo, la forma que indica posesión, es photos y que significa luz. De esta raíz griega derivan muchas palabras que hacen referencia a la luz o a procesos relacionados con ella. Un ejemplo es la palabra fotosíntesis, de fotos, luz, y síntesis, que significa unión o composición, es decir, literalmente síntesis mediante la luz. También está la palabra fotofobia, usada en medicina, que proviene de la unión fotos, luz, y fobia, que significa miedo u odio, y se define como la intolerancia a las fuentes de luz producida por alguna patología. Número 9. Hiper. Este prefijo deriva del griego hiper, que significa sobre, por encima o exceso. En español se emplea para indicar algo que está más allá de lo normal, que supera los límites o está en un nivel elevado, tal como en la palabra hiperactivo, que se compone de hiper, exceso, y el adjetivo activo, de manera que hiperactivo se define como conducta caracterizada por exceso de actividad. Otro ejemplo es la palabra hipertensión, cuya raíz tensión se refiere a la tensión arterial de un organismo, por lo que hipertensión es la tensión excesivamente alta en la sangre. Número 10. Hipo. Caso inverso al anterior, hipo proviene del griego hipo, que significa debajo, inferior o por debajo de lo normal. Para nombrar un ejemplo, traemos la palabra hipotermia, que proviene de hipo, por debajo, y el vocablo termos, que significa caliente o calor. Hipotermia en el campo de la medicina es el descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal. Hipótesis, de hipo, por debajo, y tesis, que hace referencia a una colocación.
es un término científico que alude a una suposición o conjetura preliminar que está por debajo de una teoría comprobada, es decir, se mantiene en suspenso hasta validarse o refutarse. Número 11. Epi. Este prefijo procede del griego epi, que significa encima o sobre. Transmite la idea de algo que se superpone o se encuentra en la parte superior de algo. Así, la palabra epidermis, que se conforma de epi, encima, y derma, que significa piel, se refiere a la capa más externa de la piel, la que está literalmente encima de las demás. Número 12. Anti. El prefijo anti proviene del griego clásico anti, que funcionaba como preposición y significaba en vez de, en contra de o en oposición a. Con el tiempo, esta preposición se adaptó a un uso más amplio como prefijo para formar términos que indicaban resistencia o contrariedad frente a algo. Ejemplo de esto es la palabra antídoto, compuesta por anti, en contra, y dotos, que significa dado o entregado, es decir, que se interpreta como lo que se da como contra. ¿Y tú? Cuéntanos cuál es tu prefijo favorito, o escríbenos cuáles otros prefijos griegos de uso común conoces. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!